Una mujer camina por las calles vacías de Chihuahua en la madrugada del 15 de marzo de 1987. Sus ojos reflejan un terror que jamás la abandonará. Es la única que regresó, de los 11 que entraron. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde las historias más perturbadoras encuentran su voz. Si lo que vas a escuchar te resulta imposible de creer, no te culpo, pero recuerda, hay testimonios que jamás deberían existir, y este es uno de ellos. Suscríbete al canal, porque si logramos descifrar el final de esta historia, será aquí donde lo compartiremos. El aire del desierto chihuahuense cortaba la piel como cristal molido aquella tarde de marzo. En la pequeña comunidad de Cerro Blanco, a 50 kilómetros al sureste de la capital, la rutina se desarrollaba con la monotonía característica de los pueblos olvidados por el tiempo. Casas de adobe que parecían brotar naturalmente del suelo árido, calles de tierra que se perdían entre matorrales secos, y un silencio que solo se rompía por el viento constante que bajaba de las montañas. Cerro Blanco no aparecía en la mayoría de los mapas. Sus 340 habitantes vivían de la ganadería menor y de las remesas que enviaban los familiares desde Estados Unidos. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos duraban apenas horas y donde nada extraordinario había ocurrido jamás, hasta aquel día de marzo. La cooperativa minera Santa Elena había llegado al pueblo 6 meses antes. Una empresa pequeña, con oficinas registradas en Monterrey, que había obtenido permisos para explorar una formación rocosa situada al norte de la comunidad. Los lugareños observaron con curiosidad y cierta desconfianza cómo llegaron los equipos, las camionetas blancas sin identificación y un grupo de 11 trabajadores que alquilaron la casa abandonada de don Epitacio Hernández. Entre estos trabajadores destacaba Elena Vázquez, una mujer de 32 años, geóloga de profesión, originaria de Guadalajara. Alta, de complexión fuerte, con el cabello negro siempre recogido en una coleta práctica y unos ojos verdes que contrastaban dramáticamente con su piel morena. Los habitantes de Cerro Blanco la recordarían después como la mujer que siempre llevaba una libreta roja donde anotaba todo, absolutamente todo. Elena no era como los otros trabajadores. Mientras el resto del equipo parecía conformado por técnicos y obreros especializados, ella poseía una educación universitaria evidente en su forma de hablar, en las preguntas que hacía, en la manera meticulosa con que examinaba las rocas y tomaba muestras. Más tarde se sabría que había estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenía una maestría en geología estructural y que había trabajado en proyectos de Pemex antes de unirse a Santa Elena. Los otros 10 miembros del equipo formaban un grupo heterogéneo. Roberto Sánchez, el capataz, un hombre curtido de 45 años que había trabajado en minas de todo el norte de México. Los hermanos Morales, Joaquín y Esteban, soldadores especializados de Nuevo León. Carlos Mendoza, un ingeniero químico silencioso que fumaba sin parar. María del Carmen López, la única otra mujer del grupo, responsable de la documentación y los reportes. Andrés Villa, un técnico en explosivos. Miguel Santos, operador de maquinaria pesada. Fernando Ruiz, topógrafo. Raúl Guerrero, un joven geólogo asistente que seguía a Elena como su sombra. Y finalmente, David Castellanos, el coordinador del proyecto, un hombre de mediana edad que mantenía contacto constante con las oficinas de Monterrey a través de un radio de largo alcance. La formación rocosa que había atraído a Santa Elena se alzaba como una cicatriz gris en el paisaje. Los lugareños la conocían como el Cerro de las Ánimas, debido a los sonidos extraños que emanaban de su interior durante las noches de viento fuerte. Ecos metálicos, como si alguien golpeara tubos de acero en las profundidades de la roca.
Los ancianos del pueblo contaban historias sobre ese lugar. Desapariciones de ganado, luces extrañas durante las madrugadas y una sensación constante de ser observado que experimentaban quienes se acercaban demasiado. Durante los primeros meses, el trabajo de la cooperativa transcurrió sin incidentes. Perforaciones superficiales, análisis de muestras, mediciones topográficas. Elena y su equipo establecieron un campamento temporal al pie del cerro, con carpas militares, generadores eléctricos y equipo de comunicación. Cada tarde regresaban al pueblo para cenar en la fonda de Doña Mercedes y compartir algunas cervezas en la única cantina del lugar. Los habitantes de Cerro Blanco comenzaron a acostumbrarse a su presencia. Elena, especialmente, se había ganado el respeto de muchos. Ayudaba a los niños con sus tareas escolares, compartía medicinas básicas con quienes las necesitaban y siempre mostraba interés genuino por las historias y tradiciones locales. Fue precisamente este interés lo que la llevó a conversar extensamente con Remedios Saucedo, una curandera de 83 años que conocía cada leyenda, cada superstición, cada historia no escrita del lugar. Doña Remedios le había advertido sobre el Cerro de las Ánimas, le había contado sobre su bisabuelo, quien en 1890 había visto luces como estrellas caídas emerger de las grietas de la roca. Le había hablado de los mineros españoles, que según las crónicas familiares habían desaparecido sin dejar rastro en esa formación a principios del siglo XVIII. Le había mostrado amuletos de protección y le había rogado que no profundizara demasiado en la montaña. Elena escuchaba estas historias con la sonrisa condescendiente del científico moderno, pero las anotaba meticulosamente en su libreta roja. Años después, cuando las autoridades analizaron sus notas, encontrarían dibujos detallados de los amuletos de Doña Remedios, transcripciones completas de las leyendas locales y una nota que resultaría profética. Las supersticiones siempre tienen un núcleo de verdad. La pregunta es, ¿qué verdad se esconde en el Cerro de las Ánimas? El 14 de marzo de 1987, Elena Vázquez escribió su última entrada normal en la libreta roja. Describía los preparativos para una exploración profunda programada para el día siguiente. Los equipos estaban listos, los permisos en orden y finalmente habían obtenido autorización para usar explosivos de bajo impacto para abrir una entrada más amplia a lo que parecía ser un sistema de cavernas naturales en el interior del cerro. Esa noche, en la cantina del pueblo, Elena parecía extrañamente nerviosa. Tomó más cerveza de lo habitual y habló menos que nunca. Cuando alguien le preguntó sobre los planes para el día siguiente, simplemente respondió: «Mañana sabremos si Doña Remedios tenía razón o si solo son cuentos de viejas». Al amanecer del 15 de marzo, 11 personas entraron al Cerro de las Ánimas. Solo una regresaría, y lo que trajo consigo cambiaría para siempre la manera en que entendemos los límites entre la ciencia y lo inexplicable. Los primeros signos de que algo no marchaba bien comenzaron 3 días antes de la tragedia. El 12 de marzo, durante las excavaciones preliminares, el equipo de perforación encontró algo que no debería estar ahí: un túnel artificial, perfectamente circular, excavado en la roca sólida con una precisión que desafiaba toda lógica. Miguel Santos, el operador de maquinaria, fue el primero en reportar la anomalía. Su perforadora, una bestia de acero capaz de atravesar granito como si fuera mantequilla, se detuvo abruptamente cuando la broca encontró el vacío. El túnel tenía exactamente 2 metros de diámetro, las paredes completamente lisas, como si hubieran sido pulidas por algún proceso desconocido.
Lo más perturbador era que no había escombros, no había señales de herramientas, no había absolutamente nada que explicara cómo o cuándo había sido creado. David Castellanos, el coordinador del proyecto, intentó comunicarse inmediatamente con las oficinas de Monterrey a través del radio de largo alcance. Durante 20 minutos solo obtuvo estática. Cuando finalmente logró establecer contacto, la voz que respondió desde Monterrey sonaba distorsionada, casi irreconocible. Las instrucciones fueron claras. Continúen con el protocolo establecido. No reporten anomalías hasta tener documentación completa. Elena registró meticulosamente el descubrimiento en su libreta roja. Sus notas de ese día, recuperadas posteriormente, revelaban una mezcla de excitación científica y creciente inquietud. El túnel presenta características de construcción imposibles para la época colonial. La precisión sugiere maquinaria moderna, pero las marcas de erosión indican antigüedad considerable. Contradicción inexplicable. Temperatura interior, dosedecto constante, independiente de la temperatura exterior. Corriente de aire ascendente, origen desconocido. Manen. Esa misma noche, Roberto Sánchez, el capataz experimentado que había trabajado en docenas de minas, se acercó a Elena con una preocupación que intentaba disimular tras su rudeza característica. «Ingeniera», le dijo mientras limpiaba nerviosamente sus anteojos de seguridad. En 40 años de hacer agujeros en la tierra, jamás había visto algo así. Ese túnel no lo hizo el hombre, o por lo menos no hombres como nosotros. Los hermanos Morales, Joaquín y Esteban, soldadores que se preciaban de ser racionales y prácticos, reportaron fenómenos extraños durante su turno nocturno. Las herramientas eléctricas funcionaban mal cerca de la entrada del túnel. Las soldaduras no se adherían correctamente al metal y ambos experimentaron dolores de cabeza intensos que desaparecían tan pronto como se alejaban del área de trabajo. Carlos Mendoza, el ingeniero químico, realizó análisis preliminares de muestras de aire extraídas del interior del túnel. Sus resultados eran desconcertantes. La composición atmosférica era normal, pero contenía trazas de elementos que no aparecían en la tabla periódica estándar. Cuando intentó repetir los análisis, los resultados variaban inexplicablemente, como si la misma muestra de aire cambiara su composición molecular entre una medición y otra. El 13 de marzo trajo consigo una escalada en los eventos inexplicables. María del Carmen López, la documentalista del equipo, descubrió que sus fotografías del túnel no revelaban nada. Las imágenes aparecían completamente negras, como si hubiera olvidado quitar la tapa del lente, pero ella estaba segura de haber seguido todos los protocolos correctamente. Más perturbador aún, cuando intentó tomar fotografías del exterior del túnel, estas también resultaban defectuosas, pero solo si el túnel aparecía en el encuadre de fondo. Andrés Villa, el técnico en explosivos, reportó que sus instrumentos de medición se comportaban erráticamente cerca de la entrada. Los detectores de gases marcaban presencias químicas que luego desaparecían. Los medidores de profundidad daban lecturas inconsistentes y su brújula giraba constantemente sin encontrar el norte magnético. Fernando Ruiz, el topógrafo, enfrentaba un problema aún más desconcertante. Sus mapas no cuadraban. Según sus mediciones precisas, realizadas con equipos de última generación, el túnel se extendía en una dirección que debería emerger al aire libre en la ladera opuesta del cerro. Sin embargo, explorar esa área externamente no revelaba ninguna salida, ningún agujero, ninguna señal de la existencia del pasadizo. Raúl Guerrero, el joven geólogo asistente, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. Sueños vívidos, donde caminaba por túneles interminables, seguido por sombras que susurraban en idiomas desconocidos.
Durante el día se mostraba nervioso y distraído, constantemente mirando por encima del hombro como si esperara ver algo o alguien que no debería estar ahí. Elena intentaba mantener la cohesión del equipo, pero sus propias experiencias comenzaban a desafiar su racionalidad científica. Durante una inspección nocturna del túnel, armada únicamente con una linterna potente, había escuchado sonidos que no podía explicar. Un murmullo constante, como voces humanas conversando a gran distancia, pero en un idioma que no reconocía. Más perturbador aún, cuando se concentraba en escuchar, tenía la clara sensación de que una de esas voces estaba hablando en español y mencionando su nombre. La noche del 13 de marzo, Elena visitó nuevamente a doña Remedios. La anciana curandera la recibió con una expresión grave que contrastaba dramáticamente con su habitual sonrisa bondadosa. Sin que Elena dijera una palabra sobre los descubrimientos recientes, doña Remedios comenzó a hablar. Ya lo encontraron, ¿verdad? Ya encontraron lo que no debían encontrar. Elena intentó mantener un tono científico, pero la precisión de la observación de la anciana la desarmó. ¿Qué sabe usted sobre ese lugar, doña Remedios? ¿Qué es lo que realmente hay en el cerro? La respuesta de la curandera quedó grabada para siempre en la memoria de Elena. Hay cosas en esta tierra que estuvieron aquí mucho antes que nosotros, mijita. Cosas que saben esperar. El cerro no es una montaña, es una puerta. Y ustedes están a punto de abrirla. Esa misma noche, doña Remedios le entregó a Elena un pequeño amuleto de plata, una figura extraña que parecía representar una escalera descendente rodeada de símbolos que Elena no reconoció. «Llévelo siempre consigo», le dijo la anciana. «Cuando todo se vuelva oscuro, será lo único que la ayude a encontrar el camino de regreso». El 14 de marzo, David Castellanos recibió una comunicación final desde Monterrey. Las instrucciones eran claras y urgentes: proceder con la exploración profunda sin más dilaciones. Los equipos de respaldo llegarían en una semana, pero el cronograma no podía alterarse. Elena notó algo extraño en la actitud del coordinador después de esa llamada. Parecía aliviado, como si una pesada responsabilidad hubiera sido transferida a otras manos. Durante la cena en la fonda de doña Mercedes, el ambiente era tenso. Los 11 miembros del equipo comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena observaba los rostros de sus compañeros y veía el mismo temor mal disimulado en todos ellos. Sin embargo, también reconocía algo más: una curiosidad mórbida, una necesidad casi compulsiva de descubrir qué secretos guardaba el túnel misterioso. Roberto Sánchez rompió el silencio con una pregunta que todos se habían estado haciendo: ¿y si simplemente nos vamos? ¿Y si reportamos falla de equipo y regresamos a Monterrey? La respuesta de David Castellanos fue inmediata y final: tenemos un contrato. Mañana completamos la exploración. Elena escribió su última entrada detallada en la libreta roja esa noche. Sus palabras finales fueron proféticas. Algo va a cambiar mañana. Puedo sentirlo en el aire, en la manera como el viento suena diferente cuando pasa por el túnel. Doña Remedios tenía razón sobre muchas cosas. Ojalá también esté equivocada sobre lo que nos espera en las profundidades. A las 5 de la madrugada del 15 de marzo de 1987, 11 personas se prepararon para descender al interior del Cerro de las Ánimas. Ninguno de ellos sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible entre el mundo que conocían y algo completamente diferente. Algo que había estado esperando durante siglos ser descubierto. El amanecer del 15 de marzo llegó con una calma antinatural. No había viento, característica extraña en una región donde las corrientes de aire eran constantes. El cielo presentaba un color gris uniforme, como si una manta opaca hubiera sido extendida sobre el desierto de Chihuahua.
Elena despertó con la sensación de haber dormido profundamente, pero también con la extraña certeza de haber soñado algo importante que no lograba recordar. A las 6:30 am, el equipo se reunió en el campamento base. Elena notó inmediatamente que todos habían experimentado la misma noche de sueño profundo y amnesia onírica. David Castellanos realizó una última verificación de equipos: linternas de alta potencia, radios portátiles, cuerdas de escalada, detectores de gases, cámaras fotográficas y equipo de primeros auxilios. Todo funcionaba perfectamente, una normalidad que contrastaba dramáticamente con los fallos técnicos de los días anteriores. Roberto Sánchez distribuyó los cascos de seguridad con lámparas incorporadas. Cuando Elena se colocó el suyo, el peso le resultó familiar y reconfortante, como si hubiera usado ese mismo casco durante años. Una sensación extraña, considerando que era equipo nuevo, recién desempacado esa misma mañana. La entrada al túnel los recibió con su perfecta geometría circular. Elena fue la primera en notar que la temperatura interior había cambiado. De los 12 grisaes constantes de los días anteriores, ahora registraba exactamente 20 gresi, una temperatura corporal confortable que facilitaría la exploración prolongada. A las 7:15 am comenzaron el descenso. Elena lideraba la expedición, seguida por Raúl Guerrero y Roberto Sánchez. Detrás de ellos, los hermanos Morales llevaban equipo de soldadura para posibles modificaciones estructurales. Carlos Mendoza transportaba sus instrumentos de análisis químico, María del Carmen sus cámaras fotográficas, Andrés Villa los detectores de seguridad, Miguel Santos herramientas de excavación menor, Fernando Ruiz sus equipos topográficos, y David Castellanos cerraba la formación con el radio de comunicación de largo alcance. Los primeros 100 metros del descenso transcurrieron sin incidencias. El túnel mantenía su perfección geométrica. Las paredes lisas reflejaban la luz de las linternas de manera uniforme, y el aire circulaba con una frescura que resultaba reconfortante. Elena registraba meticulosamente cada detalle en su libreta roja. Ángulo de descenso constante de 15 grados, ausencia total de formaciones mineralógicas naturales, eco acústico que sugería espacios amplios más adelante. A las 7:45 am, a una profundidad estimada de 200 metros, el túnel se bifurcó en 3 pasajes idénticos. Esta era la primera desviación de la estructura lineal que habían seguido hasta ese momento. Elena ordenó un alto para consultar los mapas de Fernando Ruiz, pero descubrieron algo perturbador. Sus instrumentos topográficos no funcionaban correctamente. Las brújulas giraban sin encontrar el norte magnético, los altímetros marcaban lecturas contradictorias, y los medidores de distancia parecían haber perdido toda precisión. David Castellanos intentó establecer comunicación con la superficie a través del radio, pero solo obtuvo estática. Sin embargo, en medio de la interferencia, todos escucharon claramente una voz que decía: «Elijan el camino del centro, siempre el camino del centro». La voz sonaba como la de Elena, pero ella no había hablado. Cuando preguntó si alguien más había escuchado esa instrucción, todos asintieron, pero cada uno juraba que la voz había sido diferente. Roberto la identificó como la de su difunta esposa, Carlos como la de su madre, los hermanos Morales como la de su padre. Cada miembro del equipo había escuchado la misma instrucción en una voz familiar y querida. Siguieron el túnel central. A medida que avanzaban, Elena comenzó a notar que sus compañeros se comportaban de manera extraña. Caminaban con una coordinación perfecta, como si hubieran ensayado esa marcha durante años. Sus respiraciones se habían sincronizado, sus pasos resonaban al unísono,
y cuando alguien hablaba, su voz tenía una calidad diferente, más profunda y resonante. A las 8:30 am alcanzaron una cámara subterránea de dimensiones imposibles. El espacio era tan vasto que las luces de sus linternas no alcanzaban a iluminar las paredes opuestas ni el techo. El suelo estaba cubierto por una superficie metálica perfectamente pulida que reflejaba sus figuras como un espejo negro. En el centro exacto de la cámara se alzaba una estructura que desafiaba toda descripción. Era como una escalera, pero también como una torre, como una máquina, como una escultura abstracta. Cambiaba constantemente de forma cuando no se miraba directamente, pero se mantenía estable bajo observación directa. Elena reconoció inmediatamente los símbolos grabados en la estructura. Eran idénticos a los del amuleto que le había dado Doña Remedios. En ese momento comprendió que la anciana curandera sabía exactamente qué encontrarían en las profundidades del cerro. María del Carmen intentó fotografiar la estructura, pero sus cámaras no funcionaban. No se trataba de un fallo técnico. Las cámaras estaban operativas, pero las imágenes que capturaban mostraban únicamente la cámara vacía, como si la estructura central fuera invisible para los dispositivos de grabación. Carlos Mendoza se acercó a examinar la superficie metálica del suelo. En el momento en que sus dedos tocaron el material, toda la cámara se iluminó con una luz dorada que no provenía de ninguna fuente visible. La estructura central comenzó a emitir un sonido grave y constante, como el canto de ballenas amplificado a través de kilómetros de océano. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Elena vio la historia completa del lugar, civilizaciones que habían existido milenios antes de la llegada de los españoles, seres que no eran exactamente humanos, pero que compartían la tierra con la humanidad primitiva, tecnologías incomprensibles que habían sido deliberadamente ocultadas bajo tierra cuando llegó el momento de partir. Cada miembro del equipo experimentó revelaciones similares pero únicas. Roberto vio mapas de una red subterránea que se extendía por todo el continente americano. Los hermanos Morales contemplaron maquinarias imposibles funcionando en las profundidades de la Tierra. Carlos presenció procesos alquímicos que transformaban elementos básicos en sustancias desconocidas para la ciencia moderna. David Castellanos fue quien experimentó la visión más perturbadora. Vio el futuro inmediato, vio lo que estaba a punto de ocurrir. En su visión, 10 miembros del equipo se integraban voluntariamente con la estructura central, convirtiéndose en parte de algo más grande, más antiguo, más importante que sus vidas individuales. Solo Elena resistiría, solo Elena escaparía, y solo Elena cargaría con el conocimiento y el terror de lo presenciado. Cuando las visiones terminaron, Elena se encontró sola en la cámara. Sus 10 compañeros permanecían de pie alrededor de la estructura central, pero sus ojos habían cambiado. Ya no reflejaban personalidades individuales, sino una conciencia colectiva antigua y vasta. Cuando hablaron, lo hicieron al unísono, con voces que conservaban el timbre familiar, pero expresaban pensamientos que no eran suyos. Elena, puedes irte. Tu papel es diferente. Debes regresar y contar lo que has visto. Nosotros nos quedamos porque ahora entendemos nuestro verdadero propósito. No estamos muriendo. Estamos finalmente viviendo. Elena intentó razonar con ellos, pero era como hablar con ecos de personas que habían existido. Sus compañeros la miraban con afecto genuino, pero también con una distancia infinita, como si la observaran desde otro plano de existencia. Roberto Sánchez, o la conciencia que ahora habitaba su cuerpo, se acercó a Elena y le entregó algo. Su libreta roja, pero modificada.
Las páginas que ella había escrito permanecían intactas, pero ahora contenían información adicional escrita con su propia letra, información sobre cosas que no recordaba haber aprendido jamás. «Todo está aquí», le dijeron al unísono. «Todo lo que necesitas saber para decidir si el mundo está listo para esta verdad». Elena sujetó firmemente el amuleto de Doña Remedios y comenzó a retroceder hacia la salida del túnel. Sus compañeros no la siguieron. Permanecieron en la cámara, inmóviles como estatuas, mirándola partir con expresiones de paz absoluta y conocimiento infinito. El ascenso hacia la superficie fue una pesadilla de corredores que cambiaban de forma, ecos que repetían su nombre en voces familiares, y la sensación constante de que algo la seguía sin alcanzarla jamás. Elena emergió del Cerro de las Ánimas a las 2:30 p.m., sola, llevando en sus manos una libreta roja que contenía secretos que cambiarían su vida para siempre. Cuando Elena Vázquez apareció caminando por la calle principal de Cerro Blanco esa tarde de marzo, los habitantes del pueblo supieron inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Su ropa estaba intacta, no presentaba heridas visibles, pero sus ojos reflejaban el vacío de alguien que ha visto demasiado. Doña Mercedes, la propietaria de la fonda, fue la primera en acercarse. Elena la miró directamente y pronunció las únicas palabras que diría durante las siguientes 6 horas. Se quedaron. Eligieron quedarse. Luego, se desplomó en una silla de la plaza principal y permaneció inmóvil, aferrando su libreta roja contra el pecho hasta que llegaron las autoridades. La Policía Judicial del Estado de Chihuahua arribó a Cerro Blanco al amanecer del 16 de marzo. El comandante Héctor Villarreal, un veterano de 30 años en investigaciones criminales, jamás había enfrentado un caso como este. Elena Vázquez era coherente, sus respuestas eran consistentes, pero su relato desafiaba toda lógica. Entramos 11, salí sola, repetía una y otra vez. No están muertos, están en un lugar donde la muerte no significa lo mismo que aquí. El equipo de rescate que descendió al túnel 3 días después encontró la cámara subterránea exactamente como Elena la había descrito. Vasta, con suelo metálico pulido y en el centro una estructura imposible de fotografiar o medir con precisión. Sin embargo, no había rastro de los 10 desaparecidos. No encontraron ropa, herramientas, equipos, ni el más mínimo indicio de presencia humana. Lo más perturbador fue el comportamiento de los equipos electrónicos en el interior de la cámara. Todos los dispositivos funcionaban perfectamente hasta el momento de intentar registrar o medir la estructura central. En ese instante, los aparatos no fallaban, simplemente ignoraban la existencia del objeto como si hubiera sido programáticamente excluido de la realidad detectable. El comandante Villarreal interrogó a Elena durante semanas. Sus declaraciones nunca variaron en los detalles fundamentales, pero cada sesión revelaba información adicional que ella no había mencionado anteriormente. Era como si los recuerdos se liberaran gradualmente, permitiéndole acceder a capas más profundas de la experiencia. La libreta roja se convirtió en el elemento central de la investigación. Las primeras páginas contenían las notas normales de Elena: observaciones geológicas, mediciones técnicas, transcripciones de las leyendas locales contadas por Doña Remedios. Pero a partir de la fecha del 15 de marzo, la caligrafía cambiaba sutilmente. Seguía siendo indiscutiblemente la letra de Elena, pero las palabras describían conocimientos que ella juraba no haber adquirido jamás. Las páginas posteriores al 15 de marzo contenían diagramas de una red subterránea que se extendía por todo el continente americano, con nodos de conexión ubicados en lugares que posteriormente se revelarían como sitios arqueológicos significativos: Teotihuacán, Machu Picchu, Chichén Itzá, Mesa Verde.
Cada ubicación estaba marcada con símbolos idénticos a los del amuleto de Doña Remedios. Más inquietante aún eran los textos escritos en varios idiomas. Elena dominaba español e inglés, tenía conocimientos básicos de francés, pero las páginas finales de su libreta contenían pasajes completos en náhuatl clásico, maya yucateco y otros dialectos indígenas que ella nunca había estudiado. Cuando lingüistas especializados tradujeron estos textos, encontraron descripciones detalladas de tecnologías imposibles y referencias a los que vinieron antes del primer amanecer. La investigación oficial se cerró 6 meses después con una conclusión que satisfacía a nadie. Accidente en exploración minera. 10 personas desaparecidas, presuntamente sepultadas por colapso estructural no detectado. Elena fue clasificada como única sobreviviente con trauma psicológico severo, caso cerrado. Pero Elena sabía que la historia estaba lejos de terminar. Durante los meses siguientes a la tragedia, comenzó a recibir cartas. Llegaban sin remitente, escritas a mano, siempre con el mismo mensaje fundamental. El mundo está cambiando, Elena. Los nodos se están activando. Tu experiencia en Chihuahua fue solo el comienzo. Las cartas contenían coordenadas geográficas que coincidían exactamente con los mapas de su libreta roja. Cada ubicación correspondía a reportes recientes de desapariciones misteriosas, fenómenos geológicos inexplicables o descubrimientos arqueológicos que las autoridades clasificaban inmediatamente como información reservada. En diciembre de 1987, Elena recibió una llamada telefónica que cambiaría su perspectiva para siempre. La voz era inconfundiblemente la de Roberto Sánchez, su excompañero y capataz del proyecto. Elena, sabemos que has estado leyendo las cartas. Es momento de que entiendas la verdad completa. La conversación duró exactamente 11 minutos. Roberto, o la entidad que hablaba con su voz, le explicó que la red subterránea no era una construcción antigua abandonada, sino un sistema activo de comunicación y transporte que conectaba civilizaciones que coexistían con la humanidad en planos diferentes de realidad. Los 10 miembros del equipo no habían muerto ni desaparecido. Habían sido seleccionados para servir como interfaz entre ambos mundos. Tu papel, Elena, es preparar a la humanidad para el contacto. Las barreras entre los mundos se están debilitando. En los próximos años, más nodos se activarán, más personas tendrán experiencias como la tuya. Alguien debe documentar, alguien debe explicar, alguien debe servir como puente. Elena preguntó si alguna vez volvería a ver a sus compañeros como habían sido. La respuesta fue perturbadora. Nosotros somos más de lo que éramos, pero también seguimos siendo quienes fuimos. Cada vez que lees tu libreta, cada vez que recuerdas nuestra experiencia, nos das forma en tu realidad. Existimos porque tú mantienes viva nuestra historia. La llamada terminó con una instrucción específica. Busca a otros como tú, Elena. No eres la única sobreviviente de experiencias similares. Están repartidos por todo el mundo, cada uno cargando con fragmentos de la verdad más grande. Durante los años siguientes, Elena Vázquez se convirtió en una investigadora obsesiva de fenómenos paranormales y desapariciones misteriosas. Su libreta roja se multiplicó en decenas de cuadernos similares, cada uno documentando casos que presentaban patrones idénticos al de Chihuahua. Grupos de personas que entraban a lugares específicos y una sola que regresaba con conocimientos inexplicables. En 1995, Elena estableció una pequeña fundación dedicada a la investigación de fenómenos de interfaz dimensional. Oficialmente era una organización científica marginal que estudiaba anomalías geológicas.
Extraoficialmente, era una red de contacto para otros sobrevivientes de experiencias similares. Los archivos de la Fundación, descubiertos después de la muerte de Elena en 2003, contenían documentación de más de 200 casos similares ocurridos entre 1987 y 2002. Cada caso seguía el mismo patrón. Un grupo de personas, una ubicación específica, una sola sobreviviente que regresaba transformada para siempre. La última entrada en el diario personal de Elena, fechada 3 días antes de su muerte, decía: «Los nodos están alcanzando masa crítica. Lo que comenzó en Chihuahua está a punto de manifestarse globalmente. He cumplido mi función como documentalista y puente. Ahora es responsabilidad de otros continuar el trabajo». Hoy, más de 30 años después de los eventos de Cerro Blanco, el Cerro de las Ánimas permanece oficialmente clausurado al público. Las autoridades mexicanas mantienen un perímetro de seguridad permanente justificado como medida de protección contra inestabilidad geológica. Sin embargo, los lugareños reportan regularmente luces extrañas que emergen del interior de la montaña durante las noches sin luna. Doña Remedios Saucedo murió en 1992 a los 88 años. En su testamento dejó una caja sellada con instrucciones específicas. Solo debía abrirse cuando los cielos cambien de color y la tierra comience a cantar. Esa caja permanece sin abrir en poder de sus descendientes, quienes juran que a veces emite un resplandor tenue durante las madrugadas. ¿Qué fue realmente lo que encontró el equipo de Elena Vázquez en las profundidades del Cerro de las Ánimas? ¿Sus 10 compañeros encontraron una forma de existencia superior o fueron víctimas de algo inimaginablemente siniestro? Las revelaciones contenidas en la libreta roja de Elena representan conocimiento genuino sobre realidades ocultas o son elaboraciones de una mente traumatizada más allá de su capacidad de procesamiento. La verdad, como suele ocurrir con los misterios más profundos, permanece enterrada en las sombras entre lo que sabemos y lo que tememos descubrir. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, compártela con quienes puedan estar preparados para escucharla. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más testimonios como este esperando ser contados. Y recuerda, algunas verdades solo pueden ser reveladas a quienes tienen el valor de buscarlas. En algún lugar bajo la tierra de Chihuahua, 10 personas continúan existiendo en una forma que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Y Elena Vázquez, donde quiera que esté ahora, finalmente conoce la respuesta a la pregunta que la atormentó durante 16 años. ¿Valió la pena sobrevivir para contar esta historia? La respuesta está en tus manos y en lo que decidas hacer con ella.